Dos temas al precio de uno, misma oferta, ¿ya? Entonces, son dos de las dos principales sociedades que representan la descomposición de la comunidad primitiva. Recuerda cuando veías la división científica de la historia. Después de la comunidad primitiva que se descompone, surge otro modo de producción, llamado el esclavismo. Y en el esclavismo, mi estimado jovencito, la contradicción va a ser entre amo y esclavo. El esclavo genera la producción económica, el esclavo establece los mecanismos de producción en favor de los grupos de poder, en favor de los esclavistas. Vamos a ver dos principales sociedades que representan el esclavismo en su máximo desarrollo, o en su inicio, porque el máximo desarrollo va a ser con Grecia y Roma. Hablo de Egipto y Mesopotamia. Pero el esclavismo en Egipto y Mesopotamia va a ser muy diferente al esclavismo que se dio en el mundo andino. En el mundo andino, cuando veamos Chavín, Chimú, Huari, incas, también fueron esclavistas. Pero ¿cuál es la diferencia? Tú sabes, porque supongo que lo has leído y lo has visto en la primera clase con el colega que me antecedió, que el esclavismo tiene etapas. Hay un esclavismo masificado y un esclavismo particularizado. En Egipto y en Mesopotamia, el esclavismo va a ser masificado, al igual que en el mundo andino. ¿Qué quiere decir esto? Que los esclavos eran propiedad del Estado esclavista. El Estado sometía a pueblos, el Estado conquistaba pueblos en base a un poderoso ejército, y a los pueblos sometidos los convertían en esclavos, que era la principal masa laboral. El Estado disponía libremente de esta fuerza laboral. El esclavo no se vendía, el esclavo no se ofertaba, el esclavo no se transaba a nivel económico. Muy distinto en Grecia y Roma. En Grecia y Roma, el esclavismo que se va a dar es particularizado. Es decir, una persona, de acuerdo a su posición económica, podía disponer de la cantidad de esclavos que crea conveniente. En Grecia y Roma, el esclavo se podía vender, se podía ofertar, se podía comprar. Era tratado como una mercancía, como una cosa que no ocurre ni en Mesopotamia, ni en Egipto, menos en lo que era el mundo antiguo. Entonces, ten en cuenta esos tipos de esclavismo, el esclavismo particularizado y el esclavismo masificado. Hasta ahí, ¿todo claro, todo ok, jovencitos? Escúchame, ¿todo claro? Ya, deja el lonche. Ya, listo. Muy pronto voy a ir a visitarte y espero que así traten con el lonche respectivo. Voy llevando quesito, ¿ya? Queso guarochirano, ¿te parece o no? ¿Has probado el queso guarochirano? Dime, ¿sí o no? No. ¿No han probado queso guarochirano? Oye, no sabes lo que te pierdes, ¿ah? Ya. Cuando me inviten vamos a llevar, ¿ya? Un medio moldecito de queso guarochirano para que pruebes y sientas el sabor de mi tierra, la tierra de mis ancestros, guarochiri, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos. Empezamos. Muy bien. A ver, vamos aquí. Ya, muy bien. ¿Te llega la imagen del PPT? Vamos a empezar con Mesopotamia, ¿ya? Para luego pasar a tratar Egipto, ¿ya? La civilización Mesopotamia es una de las antiguas civilizaciones llamadas cuna de la civilización en el Oriente Medio, en la llamada Luna Fértil. A ver, Mesopotamia cronológicamente se va a desarrollar 3800 a 331 años. ¿Cómo se lee ello? Que lo explicamos en una clase. Antes de nuestra era. Antes de nuestra era, que es lo correcto ya no utilizar pues el AC, el DC, que genera pues prevalencia, que genera favoritismo hacia una única religión, cuando en el mundo hay cientos, por no decir miles de religiones, ¿ya? La construcción que observas ahí es la construcción típica en Mesopotamia. Se llama zigurats. Los síguras eran complejos arquitectónicos, algo así como pirámides truncas, pirámides rectangulares, que tenían una altitud de hasta 100 metros, que tiene una plataforma, un acceso hacia la parte superior, donde en la parte superior los sumos sacerdotes
La clase sacerdotal se encargaba del estudio astronómico. Tanto Egipto, tanto Mesopotamia, eran pueblos que se dedicaban mucho a lo que era la astronomía. Al igual que luego en el mundo andino lo va a hacer Chavín, lo va a hacer Nazca, lo van a hacer Tiahuanaco y posteriormente los incas. ¿Por qué la astronomía? ¿Por qué a estos pueblos les interesó, les fascinó estudiar movimiento de las estrellas, planetas, fases de la luna, posicionamiento del sol? ¿Por qué crees? Para desarrollar la agricultura. ¿Cómo dices, hijo? A ver, ten en cuenta primero, ¿cuál fue la principal actividad económica tanto en Mesopotamia, Egipto, como Agricultura. en las culturas? Exacto. Y si queremos tener una agricultura próspera, adecuada, productiva, abundante, ¿qué recurso debes manejar? El agua. Así de milagrito, el agua. Claro, bueno, entonces, observando los elementos astronómicos, moviendo las estrellas, fases de la luna, posicionamiento del sol, estos sacerdotes astrónomos podían predecir ciclos agrícolas, saber en qué época iba a haber lluvias, sequías, inundaciones, y de esa manera planificar la agricultura. Por eso que esto sirve. Y ahora vamos a ir explicando que la religión cristiana católica tiene sus orígenes en esta civilización. Y ahora te voy a explicar el porqué. ¿Ya? Localización. A ver, la antigua civilización de Mesopotamia se localiza en el continente más grande y extenso del mundo. ¿Cuál es dicho continente? El más grande y extenso del mundo. Irak. No, no, continente. ¿Cuál es el continente más grande y extenso del mundo? El más África. poblado. No, ¿cómo que África? Europa, No, oye, que te ha hecho mal el lonche, ya ves, ¿para qué tomas lonche? América. ¿Qué estás consumiendo? Asia, hija. El continente más grande y extenso es Asia. Y ahí se desarrolló la civilización de Mesopotamia. Claro, mucho café, pues, mucho café. Entonces, Asia, aquí, en esta parte de Asia que estoy señalando con mi cursor del mouse, a ver, con este cursor del mouse, esta parte es Medio Oriente. Aquí en Asia se desarrolla la cultura mesopotamia. Actual país de Irak, que por cierto, de Irak casi queda nada. Y las construcciones de la antigua cultura mesopotamia han sido destruidas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Irak hace 15, 20 años atrás? Fue bombardeada sistemáticamente. ¿Por quién? Ah, ¿por quién? Estados Por Unidos. por el imperialismo norteamericano, pues, argumentando que Irak tenía armas biológicas, armas nucleares, cuando no fue comprobado. Y la destruyeron, la aniquilaron en varios bombardeos. Pero ¿sabes cuál fue el interés de Estados Unidos de invadir y hoy ha tomado el control de Irak? ¿Qué recurso tiene Medio Oriente en abundancia que mueve la economía del mundo? Petróleo. Acá, petróleo, pues claro que sí. Entonces, tienen el control de Irak para neutralizar a los países árabes y tener acceso a Medio Oriente. Y Pero aún esta zona sigue en son conflicto. ambiciosos, porque ellos ya tienen el petróleo de Venezuela también. Obvio, claro, pero es así, pues. Norteamérica busca tomar posesiones a nivel mundial para que su imperialismo en su fase de la etapa capitalista se consolide. Y hoy se ha consolidado. Ahora, no solamente esto, han intervenido en Irak, han intervenido en Siria, Palestina, Israel, sobre todo Palestina. La guerra que vienen dando en Palestina es una guerra que lleva más de 80 años, donde Estados Unidos acá en Medio Oriente tiene su gran aliado, su lacayo, que es Israel, una creación artificial de Norteamérica. Entonces, un poco tomar en cuenta ese criterio. ¿Ya? A ver, Mesopotamia proviene de una palabra griega que significa región o país entre dos ríos. Observa, la región de Mesopotamia se va a desarrollar entre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Ambos desembocan en el Golfo Pérsico. En la zona sur se van a desarrollar los sumerios, en la zona norte se van a desarrollar los babilónicos y mucho más al norte los asirios, región montañosa más. Por lo tanto, si no fuese por el río Tigris y Éufrates, que los mesopotámicos lograron canalizar, lograron elaborar canales,
técnicas hidráulicas para irrigar sus campos de cultivo, no hubiera dado el desarrollo que tiene Mesopotamia. Ahora, observa. Mesopotamia era un conjunto de ciudades-estado, destacando Lagash, Ur, Uruk, Babilonia, Akkad, Nínive, Mar y Asur. Cada ciudad-estado tenía sus propias normas, su propia formación política, pero luego, en su proceso histórico, Mesopotamia va a atravesar por varias etapas. Los sumerios, los asirios, los babilónicos van a intervenir en Mesopotamia, van a desarrollar cruentas guerras por el control de dicha zona y también la expansión militar hacia otras zonas. Ahora, el catolicismo o cristianismo, que se considera la religión de mayor oficialidad en el mundo, mira, te digo una cosa, filosóficamente hablando, el cristianismo no es una religión original. El cristianismo, sus bases filosóficas, es la mezcla de diversos aportes culturales de diversos pueblos, principalmente de Judaísmo. los mesopotamios. Claro, el judaísmo. Si revisamos el judaísmo, el antecedente más lejano del cristianismo, el pueblo judío se va a originar aquí en Mesopotamia. Revisa la Sagrada Escritura. Yo la Biblia la leo por una cuestión histórica, más no de fe. Tengo mis propias ideas con respecto a la religión, que en algún momento quizás charlaremos al respecto, ¿ya? Y si tú revisas, el pueblo judío, que va a ser llamado el pueblo elegido por Dios, tiene un gran patriarca llamado Abraham. Y si tú revisas las Sagradas Escrituras, ¿de dónde sale Abraham? ¿Cuál fue su lugar de origen? ¿Has visto? En la Biblia. Ur de Caldea. Eso dice, Ur de Caldea. Por lo tanto, el judaísmo, que años más tarde va a dar al cristianismo, tiene sus orígenes en Mesopotamia. Ten en cuenta eso, ya mi estimado. Proceso histórico, como decía. Mesopotamia ha pasado por varias etapas. El periodo sumerio, cuando los sumerios llegan a Mesopotamia, el periodo de los acadios, el periodo de los babilónicos, los asirios y los neobabilónicos. Cada uno de ellos con sus propios criterios, con sus propias organizaciones, con sus propios sistemas económicos y políticos. A ver, vamos a ver el primero. El periodo de los sumerios. Cuando los sumerios llegan a Mesopotamia, a lo que va a ser Mesopotamia, el lugar del Tigris y el Éufrates, Mesopotamia estaba establecida por ciudades-estados, como te dije. Ur, Lagash, Uruk y Kesh, o Kish. Estaban gobernadas el poder en base a un patesi o ensi, que era algo así como un gran monarca, un gran rey, junto con el lugal, que era una casta sacerdotal que concentraba también el poder religioso. La principal actividad económica en la etapa sumeria es la agricultura, como en toda esta etapa. Van a construir diques, canales, aprovechando que el río Tigris y Éufrates no generen subidas. En algunas ocasiones estos ríos generaban crecidas en épocas donde habían lluvias determinadas que permitían el aumento del caudal de estos ríos. Para eso se construyen diques con la cual evitan las inundaciones. Bueno, el idioma que hablaban, dice, a ver, va a haber muchos, principalmente era el arameo. El arameo, que era una de las principales lenguas que hablaban en esta parte de lo que viene a ser Medio Oriente. Obviamente, si los sumerios era un pueblo guerrero y era un pueblo que tenía, digamos, un grupo de poder, va a ser una sociedad clasista. Todos estos pueblos, estos son clasistas esclavistas, es decir, van a haber marcadas clases sociales. Una clase dominante, el monarca, los sacerdotes, y una clase dominada, el pueblo y esclavo. Son los esclavos los que generan producción económica en favor de los grupos de poder, que en este caso son el monarca y los sacerdotes. Pero los sumerios no fueron eternos, pues, en Mesopotamia. Fueron invadidos por los acadios, otro pueblo guerrero que expulsa y toma el control de los sumerios. Y se va a iniciar el periodo acadio. Aquí tenemos una de las ciudades, la ciudad de Ur, una ciudad totalmente planificada. Observa cómo el río, canalizaban el río para evitar que las crecidas inundaran las zonas cercanas. Y luego llegan los acadios. En los acadios va a destacar el famoso Sargón I, que va a unificar a los sumerios. Sargón I va a establecer un estado teocrático militar expansivo.
Un estado teocrático es aquel estado ejercido por el gobierno de un sacerdote, junto con los militares. Sargón I tenía un poderoso ejército. ¿Cuál era la razón de que los mesopotámicos eran pueblos guerreros constantes? ¿Por qué llevaban a cabo guerra? ¿Era el fanatismo? ¿Era el hobby de hacer guerras? No, Porque, hay un fin. porque tenían ataques enemigos. Aparte de enemigos, buscaban ¿qué? Mayores territorios. Sí, Y a mayor mayores producción territorios, agrícola. Querían más claro, mayores tierras tierra para tener agrícolas. más ganadería y agricultura. Y también, exacto, pero también, una vez que tú sometes, controlas a un pueblo, este pueblo sometido y controlado en base a las Esclavos. armas, se convierte en ¿qué? En esclavos, pues, claro. Oye, mira, estas obras que tú ves de lo que es la antigua Mesopotamia, generó mucha fuerza laboral. Miles, por no decir millones de esclavos morían por las condiciones infrahumanas en las que trabajaban. Entonces, se requería rápidamente reemplazar mano de obra, que eran esclavos. Por eso que se declaraban constantes guerras, constantes intervenciones militares. Pero los acadios tampoco van a ser eternos en Mesopotamia. Van a sufrir la invasión de los sumerios y la invasión de los cutis. Y luego viene el periodo babilónico. Ya, un momentito acá, un momentito. A ver, un momentito. Ya. Voy a borrar algo que no corresponde aquí. Hay algo que está saliendo que no tiene que salir. Mil disculpas. Ya, a ver. Y luego llega el periodo babilónico. En el periodo babilónico, la ciudad de Babilonia va a tener mayor esplendor a diferencia de otras. Van a aceptar como Dios a Marduk. Y acá surge un personaje, Hammurabi. Hammurabi va a establecer, lo que dicen algunos historiadores, el primer sistema legal de la humanidad. La ley más antigua de la humanidad, que es el famoso, esta piedra de basalto negro, que va a ser llamado el Código de Hammurabi. Es decir, el primer sistema legal. Ahora, escúchame. El estado que tenía Babilonia, el estado que tenía Mesopotamia, era un estado esclavista. Si yo quiero justificar la permanencia de un estado esclavista, pregunta, ¿tengo o no tengo que tener leyes? Sí. Obviamente. Ahora un detalle. Las leyes, en este caso, el Código de Hammurabi, así se llama, el Código de Hammurabi, este sistema legal, ¿a qué sector buscaba defender? ¿A los esclavistas o a los esclavos? Esclavistas. A los esclavistas, pues. En todo estado, siempre las leyes buscan favorecer a los grupos de poder. Igual en la actualidad. ¿Tú crees que el actual sistema legal que tenemos, la actual constitución política, favorece al pueblo o favorece a aquellos que ostentan el poder político y económico? ¿Qué dice la historia? Claro, profesor, oye, ¿será cierto que nuestra constitución política nos favorece a todos nosotros, a los 30 y tantos millones de habitantes, o solamente a los grupos de poder? A la élite. Y a los grupos, a la élite, pues. La historia siempre ha sido así. Igual ocurre aquí en Mesopotamia. En Mesopotamia, Hammurabi dijo, el dios Marduk me ha iluminado a escribir este marco legal. Y en este marco legal dice, mira lo que dice Hammurabi, que algunos nacen para dirigir, para mandar, para administrar, y otros nacen para obedecer. Por lo tanto, ustedes que son esclavos deben obedecer mis órdenes, porque yo he sido elegido para dirigir esta sociedad. Si ustedes no hacen caso a ello, no se oponen a mí, se oponen a quién? A los dioses. Y si tú te rebelas, los dioses te darán crueles castigos hacia la población en general. Obviamente eso no era correcto, pues no era objetivo, no era científico, pero era la interpretación que da Hammurabi en base a sus leyes. Por eso, estas leyes defienden la propiedad privada. ¿Y quién tiene propiedad privada? Los esclavistas. Ellos tenían tierras, ellos tenían campos de cultivo, ellos controlaban la producción, ellos tenían esclavos. El esclavo no era dueño de nada. Y esta ley va a justificar la explotación social, va a justificar la explotación económica y va a justificar la miseria en la cual vivían los esclavos. Pero Babilonia tampoco va a ser eterna. Va a ser invadida por los hurritas, por los hititas y por los casitas. Esto demuestra, pues,
que Babilonia no era un estado cohesionado. Habían diversos pueblos babilónicos, asirios, estaban también los neobabilónicos y demás, que tenían contradicciones, que tenían distintos intereses y que van a establecerse pugnas, y cuando en un estado hay pugnas, obviamente la unidad no se consolida y permite que otros pueblos invadan y hagan caer rápidamente estos imperios. Mira, este es el esplendor, la ciudad de Babilonia. Es una imagen de cómo se pudo haber visto, una ciudad majestuosa, con grandes palacios, grandes diques. Obviamente, toda esta majestuosa ciudad, templos, palacios, acueductos, ¿quiénes lo construyeron? Los grupos de poder, los monarcas, los sacerdotes o los esclavos. Los esclavos. Los esclavos. Oye, sería bueno que leas el poema de Bertolt Brecht, La rueda de la historia. Interesante ese poema de Bertolt Brecht. Ahí él manifiesta que todas las obras de hoy son muestra de admiración de las grandes sociedades esclavistas de Grecia, de Roma, de Mesopotamia, de Egipto. Fue creación, fue sangre, sudor y muerte y sacrificio de millones de esclavos. Era la razón por la cual estos países eran guerreros. Las constantes guerras requerían captar mayor cantidad de esclavos para ir reponiendo y reemplazando a los que morían en el proceso de la construcción de semejantes obras monumentales, por así decirlo, ¿no? Y luego viene el periodo de los asirios. En los asirios aparece el personaje Asurbanipal, con la cual Asurbanipal logra la máxima expansión de Mesopotamia. Un potente élite militar, ejerce saqueos y cobro de tributo a las tierras conquistadas. Mira, Asurbanipal va a extender el imperio de los asirios, así es, de los asirios hasta el norte de África. Y en el norte de África van a tomar el control de una civilización que había desarrollado al pie del río Nilo. ¿Qué civilización se desarrolló al pie del río Nilo? Constructores de grandes pirámides. ¿Qué cultura? ¿Qué civilización? Habla, papito lindo. A ver, Milagritos, deja hacer eso. ¿Qué civilización se surgió a orillas del río Nilo? Constructores de grandes pirámides. Egipto. Egipcio, pues, mira, Asurbanipal y los asirios tomaron el control de Egipcio, tomaron el control de Medio Oriente, Siria, Palestina, Israel, Fenicia, y llegaron inclusive hasta el Golfo Pérsico. ¿Ya? Aquí tenemos la majestuosa Babilonia. Esta es la biblioteca de Nínive, con sus toros alados, con incrustaciones de piedras lázuli, piedras y diamantes, una gran obra de majestuoso trabajo, pues, de millones de esclavos. Hasta que llega el imperio neobabilónico, con su personaje Nabucodonosor II. Este personaje logra invadir lo que es hoy Israel, Judea, y logra tomar prisionero a los judíos. Y los judíos fueron prisioneros de los neobabilónicos de Nabucodonosor por casi 3 siglos. Entonces, en estos 3 siglos, pregunta, los judíos, que años más tarde van a dar origen al cristianismo, ¿habrían o no tomado la cultura, la religiosidad, la filosofía de los mesopotámicos y de los babilónicos? Obviamente que sí. Y eso lo van a expresar en su religión años más tarde, ¿ya? Nabucodonosor II va a ser el que embellece Babilonia. Esa torre de Babel, esta torre de Babel, la Biblia la menciona. Pero se debe leer la Biblia por una razón histórica. En la Biblia, no recuerdo en qué parte del Antiguo Testamento, habla de que el hombre en Babilonia intentó igualarse a Dios y construyó una inmensa torre que quiso alcanzar el cielo para estar con Dios. Dios vio que esto era una afrenta. Dios dijo, ¿cómo el hombre puede construir esto y llegar hasta donde estoy yo? No, y lo castigó. Dice que cayó fuego sobre Babilonia y condenó
y condenó a los pueblos a hablar en lenguas distintas para desorientarse. Según la Biblia, ahí es el origen de los idiomas. Pero esta torre de Babel no es otra cosa más que un zigurat. ¿Y qué era un zigurat? Un edificio gigantesco, un edificio gigantesco en la cual tenía una altura de 100 metros, donde los sacerdotes llevaban a cabo la observación astronómica. Entonces, mucho del cristianismo tiene sus orígenes en la cultura mesopotámica, en Babilonia principalmente. A ver, mira, esto era lo que Herodoto llamó una maravilla antigua. Nabucodonosor II, en este palacio de lo que es Babilonia, ordenó construir lo que se llamó los jardines colgantes de Babilonia. Eran jardines que tenían terrazas, terraplenes salientes como especie de balcones, donde él ordena traer flores exóticas de India, China, Japón, Tailandia, en honor a su esposa. A lo lejos, estos jardines parecían flotar en el cielo, porque estas torres eran inmensas, pues 100 metros de altura. Por eso que la gente que visitaba Babilonia le llamaba los jardines flotantes de Babilonia. Obra mandada a construir por Nabucodonosor II a sus esclavos. A ver, aportes culturales de los mesopotámicos. Mira, los mesopotámicos van a tener muchos aportes culturales. Entre ellos, la epopeya o el poema de Gilgamesh. La literatura va a ser una expresión del arte y de la cultura en Mesopotamia. Gilgamesh era un personaje legendario que atrevió a enfrentarse a los dioses, a Marduk y otros dioses más. Gilgamesh, los dioses matan a su mejor amigo y es ahí que Gilgamesh inicia la búsqueda de la inmortalidad de alma en una planta que estaba en el fondo marino, la cual nunca halló. Esto de la inmortalidad del alma va a ser tomado por el cristianismo. Si tú revisas, la postura cristiana habla que desde que un cristiano católico nace, Dios coloca un alma en su cuerpo. Cuando la persona muere, este alma sale de su cuerpo y alcanza la inmortalidad plena al encuentro con Dios, dependiendo si has seguido las normas cristianas católicas y has practicado los sacramentos. Entonces, de lo que hoy habla el cristianismo y el catolicismo, la famosa inmortalidad de alma, es un elemento cultural tomado de los mesopotámicos. Por eso te digo una vez más, el cristianismo y el catolicismo no son religiones originales. Han tomado muchos elementos culturales, filosóficos, ideológicos de los mesopotámicos y luego de los egipcios, que ahora vamos a pasar a explicar, ¿no? Esta es la famosa Torre de Babel, pues, un zigurat que era construido por los esclavos para llevar a cabo las observaciones astronómicas y bueno, también como centro de palacio donde vivía el sacerdote, su corte regente, el monarca o el rey, con lujos y comodidades. Ahora, una consulta. Pregunta, escúchame. Para hacer estas majestuosas obras de casi 100 metros de altura, pregunta, ¿los antiguos mesopotámicos tuvieron o no tuvieron que desarrollar conocimientos científicos? Sí, profesor. Claro, tuvieron o no que tener con desarrollo de la matemática. Pero acá, de cajón tiene que aplicarse la geometría, la trigonometría, para saber ángulos de inclinación, pendientes y llevar a cabo. Entonces, los mesopotámicos alcanzaron o no un gran desarrollo matemático. Por supuesto, pues, algo que el mundo occidental lo quiere negar, lo quiere negar. Por eso que Mesopotamia destacó mucho en matemática. Oiga, esta es la escritura en la antigua Mesopotamia. A ver, ¿alguien puede decirme cómo se llamó la antigua escritura en Mesopotamia? En forma de cuñas. La escritura cuneiforme. Cuneiforme. ¿Qué hacían los mesopotámicos? Cogían arcilla, una barra de arcilla. En la arcilla fresca cogían un punzón y hacían estos gráficos. Estos gráficos o ideogramas tienen forma de cuñas. Por eso se le llama cuneiforme.
Luego lo llevaban esta arcilla, esta carpeta de arcilla, al horno para quemarlo, para tostarlo, y las inscripciones permanezcan constantes. Los mesopotámicos en matemáticas desarrollaron el sistema decimal. A ver, tú que dominas matemática, ¿el sistema decimal qué base es? ¿Qué base es el sistema decimal? 10. Base 10, pues. Sistema sexagesimal, ¿qué base es? Oye, aritmética básica, base 60. Por eso que los mesopotámicos dividieron la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos. Y eso es básico para establecer los tiempos y los cronómetros en nuestra sociedad, que fue herencia de Mesopotamia. Mesopotamia va a detener o va a establecer 3 actividades o operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación. Calcularon la circunferencia de 360 grados y dividieron lo que te digo ahí. Ahora, estos son los ideogramas que tiene la cultura mesopotámica. Este símbolo significa el número 1, el siguiente símbolo 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por eso a esta escritura se le llamó cuneiforme, donde los mesopotámicos lograron grandes avances en matemática. Y bueno, también establecieron pues la división astronómica. Identificaron 5 planetas. Establecieron el calendario lunar en 12 meses. Y cada mes, a ver, revisa tu calendario que tienes ahí en tu pared. Cada mes, ¿cuántas semanas tiene? 4, profesor. 4. ¿Por qué 4? Ah? Bueno, esto también es aporte de los mesopotámicos. ¿Ah? ¿Por qué cada mes tiene 4 semanas? ¿Te has puesto a preguntar? Se debió a que los mesopotámicos establecieron que en cada semana existe un ciclo lunar. Observa tu calendario. Cada semana corresponde a un ciclo lunar. Para luna llena, claro, para cuarto creciente, para cuarto menguante y para luna nueva. Como son 4 fases de la luna, cada fase corresponde a una semana, el mes tiene 4 semanas. Establecimiento e invención que alcanzaron los mesopotámicos. Se dedicaron a la observación de las estrellas para predecir la vida económica, llevar a cabo la agricultura, establecer época de cosechas, siembras en base a sequías, inundaciones. Por eso que la astronomía era una ciencia básica establecida. Ahora, un detalle aquí. Algunos pseudos historiadores dicen que los mesopotámicos van a derivar de la astronomía, la famosa astrología, que no es una ciencia, pero algunos manifiestan que es una disciplina, dice científica. ¿Qué es la astrología? Dicen que los mesopotámicos de la astronomía conocieron las 12 constelaciones zodiacales y establecieron que una persona que había nacido bajo la influencia de una constelación zodiacal influía en su forma, en su vida y demás. Lo que llevó a los signos zodiacales. Dime, ¿tú crees en esto, en los signos zodiacales? Los signos zodiacales marcan tu destino, marcan tu forma de ser, tus proyectos en tu vida y qué sé yo. Oye, yo conozco jóvenes que se enamoran en base a los signos zodiacales. Dicen, no, terminé con Pancho. ¿Por qué terminaste con Pancho? Porque yo era signo agua, él era signo fuego, éramos irreconciliables. No, por eso no funciona. Por eso terminé con él. Oye, imagina, hay personas que se enamoran o que enamorados en base a tu signo zodiacal. Te pregunto, ¿los signos zodiacales establecen tu forma de ser, tu destino, tus aptitudes, tus capacidades? ¿Es correcto esto? Obviamente que no, pues, pero hay muchas personas que plantean eso. Oye, yo he visto en la televisión, a veces ya, cuestiones, no sé si reírme o renegar. Hubo una señora meses atrás en otros programas de farándula que salen, pasaba por una tienda comprando y vi de casualidad. Y hablaba de la rompología. ¿Qué dice la ¿Qué es rompología? la rompología, Viendo, profesor? claro, escucha, mira, la rompología, según esta estudiosa, decía, era, yo veo la forma de tu trasero, tus 4 letras, y puedo predecir tu futuro, puedo saber cuándo te vas a casar, qué profesión vas a seguir, cómo irte en la vida. Y hay gente que creía en eso, iba en tanga y demás, miraban su trasero y adivinaban su futuro.
Pregunta, ¿eso es científico, eso es objetivo, eso es correcto? Creo que obviamente no. Bueno, entonces, hay muchos pseudohistoriadores que han tratado de tergiversar el aporte de los mesopotámicos, diciendo que ellos inventaron la astrología cuando eso no es cierto. Una cosa es astronomía, otra cosa es astrología. La astrología es una versión no científica de la astronomía. El plantear que uno tiene un designio en base a un signo. Y claro, dicen, ah, no, yo soy así pues porque soy Leo, pues agresivo, mujeriego, colérico, o sea, y eso no es correcto, pues, ¿no? O sea, tus acciones no lo definen que tú pertenezcan a uno o no a un signo. Eso es totalmente anticientífico, falta de objetividad, por así decirlo. Pero hay pseudohistoriadores que coinciden en eso. Y yo conozco personas que no salen a trabajar o estudiar sin leer su signo zodiacal, ¿no? Ya, ese es un fanatismo que nubla su mente, nubla su razón, nubla su conciencia y nubla su capacidad intelectual. Pues, ¿no es así? Asumo yo que tú no crees en eso, o sí crees en eso. ¿Crees en los signos zodiacales, niño lindo? Habla. Sí, Yo no creo, profesor. Oye, si crees, no te creo. Muy bien, a ver. Pasamos al siguiente temita. Ya. Aquí tenemos. Ahora vamos a ver la otra sociedad esclavista, casi contemporánea con Mesopotamia, que es Egipto. Egipto se va a desarrollar 3.500 a 30 años antes de nuestra era. Y cuando hablamos de Egipto, lo más clásico característico son las pirámides. Las 3 pirámides que se encuentran en la meseta de Gizeh, que según dicen, son las únicas maravillas antiguas que persisten hasta la actualidad. Por cierto, ¿qué nombre tienen estas pirámides? Fueron hechas en honor a sus faraones. Bueno, la pirámide era algo así como una cámara de resurrección donde el faraón iba a alcanzar la vida plena de sus ancestros y con los dioses. ¿Qué nombre tienen estas pirámides, jovencitos? ¿Alguna idea? Tienen el nombre de, a ver, por el chat, creo que me responden, niños. Ya, pero tienen el nombre de 3 faraones. Keops, Kefren y Miserin. ¿Ya? Pirámides de Keops, Kefren y Miserin. A ver, localización. Observa. ¿Se localiza en qué continente? Ahí tienes Egipto. ¿Qué continente es ese que está ahí? ¿Qué continente es el que está ahí, jovencito lindo? Oye, mucho café, ¿ah? Ya, párale. ¿Qué continente es? África. Muy bien, Nicole, África. ¿Pero qué parte de África? Norte, sur, este u oeste de África. norte. El norte. Para ser más específico, noreste. El noreste de África. Ahora, observa, si tú revisas, claro que sí, Nicole, mira, Egipto está rodeada de casi todo un desierto. Al norte, el desierto de Sahara, uno de los más grandes del mundo, y al sur, el desierto de Nubia. Entonces la pregunta es, profesor, ¿cómo Egipto, una gran civilización que tuvo un gran imperio, logró desarrollarse en un medio agreste, en un medio geográfico adverso como un desierto? Es que los egipcios tuvieron el poder de transformación de naturaleza gracias a que fueron irrigados por un río, que es el segundo río más largo y caudaloso del mundo. ¿A qué río me refiero? El río Nilo. Al río Nilo. Oye, jovencito, hasta hace 15, 20 años atrás, se consideraba que el río más largo y caudaloso del mundo era el río Nilo. Pero hoy la National Geographic, una entidad en algunas cuestiones geográficas, bueno, no tanto tampoco tiene la razón, pero al menos tiene algunos aciertos, ha dicho que hay un río que es el más grande y caudaloso del mundo. Se encuentra en Sudamérica, en nuestro país. ¿Cómo se llama dicho río?
Amazonas. Amazonas. El Amazonas, pues. Casi 8.000 kilómetros recorridos. ¿Alguien puede decirme dónde está la naciente del Amazonas? ¿Dónde nace? Recuerda que todo río nace en un glaciar, en una montaña. ¿Dónde nace el río Amazonas? Ni idea. En la ¿Alguna idea? cordillera de los Andes. Ya, pero ¿en qué parte? Pues la cordillera de los Andes es grande, pues hijo mío, hay una cordillera en especial, un nevado. El En nevado. Nevada de Huascarán. No, el Huascarán está en Ancash. Bájale. El río Amazonas nace en el Nevado Mismi, cordillera del Chila, departamento de Arequipa. Al nacer va a tener el nombre de río Hornillos. Luego, al unirse con otros riachuelos, va a ser río Monigote. Este río Monigote ingresa al sur de la sierra, se va a llamar río Apurima. Este ingresa a la zona de Pucallpa, se va a llamar río Ucayali. El río Ucayali con el río Marañón luego van a dar origen al río Amazonas propiamente dicho. El río Amazonas, el más caudaloso. ¿Y dónde desemboca el río Amazonas, por cierto? A ver, como cultura general. En el Océano Atlántico. Exacto, al otro extremo, en territorio de Brasil. Atraviesa 3 países, bueno, parte de Perú, parte de Colombia Así es. y parte todo de Brasil. ¿Ya? Entonces, aquí se desarrolla Egipto. Entonces, los egipcios tuvieron la capacidad de adaptarse al medio geográfico gracias a que canalizaron el río Nilo. Gracias a que construyen canales, acueductos para canalizar el río Nilo y llevar a cabo una adecuada agricultura próspera y demás. Aquí está, pues mira, el río Nilo. Ahora, observa, a ver, acá voy a apelar a tu criterio y a tu lógica. Mira, el río Nilo se origina cerca de estos lagos, el lago Victoria, recorre todo el desierto y desemboca en el mar Mediterráneo. De acuerdo al recorrido del río Nilo, el Antiguo Egipto va a tener 2 partes, 2 secciones. El Bajo Egipto, el Alto Egipto. El Alto Egipto es una zona montañosa, propicia para la ganadería. ¿Y qué domesticaron los egipcios? El buey, el caballo y sobre todo los camellos. Porque como estamos en una parte desértica, era importante tener camellos. ¿Por qué los camellos? ¿Por qué los camellos son importantes en el desierto del Antiguo Egipto? Hasta el día de hoy. Tú vas a las pirámides, tienes que ir en camellos, no en caballos. ¿Por qué camellos? ¿Mm? Niños, ¿por qué son utilizados los camellos Se en este adaptan al calor. Se adaptan al clima, a la temperatura y sobre todo los camellos tienen sus pezuñas bastante acolchadas que les permite soportar el incesante calor que tiene la arena con el sol. Aparte, los camellos pueden transitar en el desierto durante más de 3 días sin probar alimento, ni agua ni alimento. ¿Y de dónde obtienen sus reservas de grasa? De su joroba. En su Claro. joroba. En la joroba hay grasa que ellos lo utilizan racionalmente para establecer. Pero tú crees que puedes cruzar el desierto por un caballo. Un caballo te va a soportar 3 días sin alimento. El caballo va a morir. Por eso que los egipcios domesticaron mucho lo que es el camello. Y recuerda que el camello es un dromedario. Y este dromedario es pariente de unos animalitos que habitan en el área andina, que también domesticó el hombre. ¿De qué animal es? Es pariente del camello. Aunque no lo creas, pero ya está comprobado. ¿Qué animales se habilitó en el mundo andino que hubieran utilizado como elementos de carga? Oye, ¿qué animales domesticamos en el área andina como elemento de carga? No, hija, la vicuña no, la vicuña es silvestre. El elefante, profesor. La llama y la alpaca. Aunque no lo creas, la llama y la alpaca es un pariente lejano de los camellos. Claro, en el mundo andino la llama y alpaca se utilizaba como elemento de carga. Hasta que llegaron los españoles y trajeron pues otros animales que cambiaron la fisonomía. Ya, a ver, volvamos acá a Egipto. El Bajo Egipto, en el Bajo Egipto acá, el río Nilo, observa acá, mira, observa la imagen. El río Nilo, cercana a la ciudad del Cairo, va a formar un delta. A ver, tú que llevas geografía, supongo que estás llevando geografía, dime, ¿qué es el delta de un río? ¿Saben qué es el delta de un río, jovencitos? A ver,
Y me responde. No sabes ya. A ver, el delta de un río es cuando el río, como el río Nilo tiene abundante caudal, caudal digo, bastante agua. Entonces, cerca de la ciudad del Cairo, el río Nilo se va a diversificar en varias ramitas, en varios canales, hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Esos diversos canales, que pueden llegar a casi 100, se llama el delta del Nilo. Por lo tanto, pregunta, ¿cuál es la zona más propicia para la agricultura en el Antiguo Egipto? ¿El Bajo Egipto, el Alto Egipto? El Bajo Egipto, A ver, piensa. Claro, el Bajo Egipto. ¿Por qué, mi estimada? porque había una sesión de aguas y todos los recursos necesarios. Exacto, porque aquí el delta del Nilo, al diversificarse en toda esta zona, va a irrigar pues toda esta zona, siendo la fértil y propicia para la agricultura. ¿Y qué cultivaron en esta parte de los egipcios? El trigo, de la cual hicieron la harina. Y de la harina fabricaban el pan, pues. Cultivaron la cebada, que la cebada macerada generaron una bebida de fermentación alcohólica. ¿Cómo se llama la bebida fermentada de la cebada? Que hoy es consumo masivo en este país. Con pandemia, sin pandemia, la gente consume esto. ¿Cerveza? La cerveza, pues. La cerveza es invención de los egipcios. En base a la fermentación, era consumida por el faraón y los grupos de poder. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, las zonas geográficas en el Antiguo Egipto. Heródoto, el gran griego Heródoto, considerado el primer historiador de la antigüedad, recorrió Egipto y la llamó Egipto es el don del río Nilo, la cual dio a entender que gracias al río Nilo, Egipto floreció económica y políticamente, pero no es tan cierto, porque el hombre en Egipto tuvo que canalizar el río, hacer canales, y eso implica esfuerzo, eso implica mano de obra. Obviamente, estas grandes obras arquitectónicas de ingeniería hidráulica fue hecha por ¿quiénes? ¿Por los grupos de poder? Esclavos. No, por esclavos. Por eso que también Egipto va a requerir mucha fuerza laboral en base a esclavos. ¿Ya? El proceso histórico, igual que en Mesopotamia, Egipto pasa por varias etapas históricas que demuestran su desarrollo económico-político a lo largo del tiempo. Está el periodo predinástico, está el periodo imperio tinita, está el imperio antiguo, está el imperio nuevo y está por último el imperio medio, perdón, y por último el imperio nuevo. Vamos a ver cada una de estas etapas. El periodo predinástico. El periodo predinástico es anterior a los llamados faraones. ¿Ya? Antes de que existan los faraones en Egipto, Egipto estaba administrado por reinos llamados nomos. Y habían varios nomos. Observa, Heliópolis, Memphis, Gizeh, Abidos, Amarna, Eriacómpolis y demás. Eran nomos. Y a su vez, los nomos estaban divididos en dos zonas. El Bajo Egipto y el Alto Egipto. Y en cada lugar de ellos, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, había un gobernante específico, que se distinguían por el uso de sus coronas. Observa, el de Bajo Egipto usa una corona roja, con una especie de un péndulo que va a colgar en esa parte. El gobernante del Alto Egipto, de los nomos del Alto Egipto, utiliza una corona blanca en forma de una calabaza, con una cobra en la parte frontal, porque la cobra era un animal divinizado por los antiguos egipcios. Pero ¿qué ocurrió? Los egipcios estaban a merced de la invasión de otros pueblos, hititas, hicsos y otros más. Es así que ambos reinos del Bajo y Alto Egipto deciden unirse, buscar la cohesión para una alianza política y defenderse de enemigos comunes en el futuro. Una táctica muy utilizada en los estados esclavistas, la unión, la confederación. ¿Y cómo se dio ello? Los arqueólogos encontraron años más tarde esto, la llamada paleta de Narmer. En esta paleta de Narmer, ¿qué se observa? Es una piedra
tallada donde se ve la unión del Alto y el Bajo Egipto justamente en la unificación de su corona. Esta corona, la corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca del Alto, se unificaron, lo que demostró que el Alto y el Bajo Egipto se unificaron formando un solo reino. ¿Y quién fue el artífice de esto? Este personaje, que va a ser llamado el primer faraón en Egipto. Recuerda que el personaje que concentraba el poder económico, que concentraba el poder político en el antiguo Egipto, ¿quién fue? El faraón. Considerado la deidad hecha hombre, el hijo de los dioses. Este primer faraón se va a llamar Narmer o Menes. Grábalo. Menes o Narmer va a ser considerado el primer faraón que unifica el Alto y el Bajo Egipto, con la cual Egipto se unificó, se defendió de enemigos comunes y empezó un agresivo crecimiento en base a conquistas militares. Hasta ahí, ¿me dejo entender, jovencitos, papito lindo? ¿Todo claro? ¿Todo ok, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Listo, ya. A ver, oye, te ha caído mal el café, ¿ah? Que restarle menos, ¿ya? Y luego viene el periodo tinita. A ver, a este periodo le van a llamar tinita, ¿por qué razón? Porque la ciudad de Tinis, que está ubicada aquí, no estoy señalándote, alcanzó un desarrollo económico, político y hasta social. Entonces, esta ciudad Tinis, debido a que va a tener un desarrollo económico, político y social, a diferencia de otras ciudades que van a crecer a un ritmo menor, se le llamó el periodo tinita, ¿ya? Bueno, ya el emperador Narmer había logrado pues la unificación del Alto y el Bajo Egipto. En el periodo tinita aún no se construyen pirámides. Las construcciones donde los faraones van a hacer sus tumbas reales, que deberían ser lujosas, fastuosas, para que el faraón renazca en una vida después de la muerte con sus ancestros, se va a llamar mastabas. Como las mastabas de Abidos y las mastabas de Menfis. Abidos y Menfis fueron ciudades en el Valle de los Reyes donde se encuentran estas mastabas. Son tumbas semisubterráneas cuadrangulares, donde el faraón se enterraba con todo su séquito. Cuando yo digo que el faraón se enterraba con todo su séquito, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el séquito de un faraón? Sus acompañantes, pues, sus esposas principales, secundarias, sus guardia personal, sus personas administrativas. Oye, el faraón enterraba con todo. Y muchos eran enterrados vivos, inclusive. Moría el faraón, mataban o enterraban vivo a su lugarteniente, a su jefe personal, hasta inclusive con miembros de su familia. Bueno, era la costumbre, la tradición, la concepción filosófica que tenían pues los antiguos egipcios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Aquí tenemos la mastaba del faraón Khufu, situada al pie de las grandes pirámides de Giza. Entonces, antes que los egipcios construyeran pirámides, la principal forma de enterramiento de los faraones, grupo de poder, eran las mastabas. ¿Sí? No te olvides, ¿ah? A ver, hasta que viene el periodo antiguo. En el imperio antiguo, Egipto logra su máxima prosperidad, su máximo desarrollo. El faraón consolida su poder político y religioso. ¿Por qué razón? Porque aquí los faraones van a lograr invadir lo que es principalmente la parte de esto, el Medio Oriente. Siria, Tiro, Damasco, Kadesh y Biblos. Lo que viene a ser Siria, Israel y Palestina, donde van a tener el control de muchos de estos judíos. Es así que la Biblia también relata esto. La Biblia, el Antiguo Testamento, dice que los judíos fueron esclavos de los egipcios por casi 6 siglos. Hasta que, según las Biblias, dice, llegó un personaje que logra liberar a Egipto de la esclavitud de los egipcios. ¿Quién fue este personaje? Que también habla la Biblia.
Oye, parece que no has leído ni la Biblia ni como cuestión histórica. ¿Quién fue este personaje? Barbón él, que dice, según cuenta la tradición bíblica, abrió el mar Rojo para permitir la huida de los judíos, de los israelitas, ante el acoso de los egipcios. ¿Quién fue este personaje? Moisés. Claro, pues Moisés. Moisés. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta, mi estimado jovencito. Moisés, ¿ya? El gran Moisés, el que luego establece pues las 12 tablas de los 12 mandamientos y demás. Esta es una muestra en 3D de cómo se pudo ver las pirámides de Egipto en su máximo esplendor. Mira, observa geométricamente definidas. Profesor, ¿y hoy por qué se miran? Mira, hoy lo observas así. A ver, voy a poner la primera imagen, ¿no? Mira, hoy se encuentra así. Profesor, ¿por qué se encuentran así? Por el paso del tiempo, pues, la erosión del viento, del sol, de la humedad, en algunos casos, ha erosionado las pirámides, ha desgastado y hoy se ve así, pues. Pero en sus otras épocas, las pirámides tenían esto. Y mira, y las pirámides estaban conectadas por un canal semisubterráneo de una imagen que era el guardián de estas 3 pirámides. Un ser mitológico con cabeza de león, cuerpo de león, pero pico de ave ibis y demás. Es la famosa esfinge, la figura enigmática, mitológica de la concepción egipcia, que era el vigilante hacia estas 3 pirámides de Gizeh, llamadas Keops, Kefren y Miseri. Aquí tenemos la ciudad de Memphis. En la ciudad de Memphis se ha encontrado esta pirámide, pero es una pirámide escalonada. Pirámides, que es otro patrón arquitectónico que van a elaborar los antiguos egipcios, ya mi estimado, los antiguos egipcios. A ver, viene el periodo medio. En el periodo medio hay este faraón, Mentuhotep II. Logra la segunda unificación de Egipto y va a trasladar la capital de Egipto a Tebas. Tebas. ¿No se mira nada de las diapositivas? Niños, habla. No, profe. Ya, a ver, a ver, hay un problema quizás, ya. No te preocupes, esto tiene solución. Ya, a ver, por segunda vez. Ya, ahora sí. Los que no veían antes, ¿ahora sí lo ven? Contesta, ¿sí, no? Ya, Sí. muy bien. Entonces, Sí, profesor. el faraón Mentuhotep II va a lograr la segunda unificación de Egipto. Recuerda, ¿quién fue el primer faraón que unifica Egipto y toma el título de faraón? Es Menes Onar. Él traslada la nueva capital de Egipto a Tebas. Y Tebas se convirtió en el centro religioso del antiguo Egipto. Va a tener por dios principal a Amon-Ra, que es un dios unificado, porque Amón era el dios venerado en el Bajo Egipto y Ra en el Alto Egipto. Como ambos reinos se unifican, entonces se da una fusión de los dioses. A dios Amon-Ra. En este periodo, Egipto se extiende hasta Nubia, el norte de África, y hasta Siria, lo que es hoy Israel. Conquistaron el Bajo Egipto, el del Nilo, y también la capital de Ávaris, hasta que fueron invadidos por los Hicsos. Los Hicsos acaban con esta etapa de esplendor del Antiguo Egipto. A ver, un detalle más. A ver, voy a retroceder aquí. Ya. Los Hicsos logran invadir Egipto y logran provocar la destrucción de todo lo que se había creado anteriormente. Pero los egipcios logran la unificación por una segunda vez. Llega el periodo nuevo, y en el periodo nuevo aparece este faraón, Amosis I.
Este es un gráfico, un jeroglífico de uno de los templos en el Valle de los Reyes, donde se ve al faraón Amosis primero en su carro de guerra con sus aliados expulsando a los hicsos. Este personaje va a ser el que expulsa a los hicsos. Logra que la esclavitud sea masificada, es decir, los esclavos pasaron a tomar el control total, o el Estado tomó el control total de los esclavos como principal fuerza laboral. Se inventa el hierro, con la cual se hacen armas mucho más poderosas. El hierro va a motivar al uso de carros de guerra, que va a ser un elemento esencial en la expulsión de los hicsos. Y Egipto logra su máxima expansión territorial. Mira, logran expandirse todo el norte de Egipto, todo Siria, Palestina, y llegaron hasta las orillas cerca de Babilonia. El gran Tutmosis III logra esto, con la cual los judíos pasaron a ser esclavos de los egipcios. Ahora, un detalle, escúchame, si los judíos, que años más tarde van a dar origen al judaísmo, al cristianismo y al catolicismo, estuvieron casi 6 siglos esclavos de los egipcios, pregunta, ¿no crees que los judíos habrían o no habrían tomado patrones culturales y filosóficos de los egipcios? ¿Sí o no? Sí. Claro. Y eso se expresó en su religión. Por ejemplo, en el mundo católico hablan de la famosa Santísima Trinidad. ¿Has escuchado hablar? Dice, Dios Padre, Sí. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personajes representados en un solo Dios. Esto de la Santísima Trinidad, jovencito, no es creación de los católicos. Es un patrón cultural, filosófico que tomaron los judíos cuando estuvieron en Egipto en ese tiempo. Porque en Egipto hay una trilogía de 3 dioses que representan todo el ciclo mitológico del mundo egipcio. Horus, Isis, Osiris. Entonces, muchos manifiestan que los antiguos judíos tomaron esta trilogía divina para establecer lo que es su famosa Santísima Trinidad. Entonces, muestra que el catolicismo, el cristianismo, es la mezcla de varios aportes culturales, de Mesopotamia, de Egipto, hasta de los chinos. Ya cuando llegamos a un momento, explicaremos. Otro elemento más. En la tradición católica cristiana, ¿qué se celebra, mayormente en la católica, qué se celebra el 25 de diciembre? Navidad. 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 El nacimiento de Jesús, dice, ¿no? Del niño, Vanidad. hombre, qué sé yo. Pero yo revisaba los evangelios, los 4 evangelios que al menos reconoce la Iglesia Católica, porque hay muchos más, tú sabes, debes saber, ¿no? Que hay los llamados evangelios apócrifos, Apócrifos. que la Iglesia Católica no reconoce porque son evangelios que cuestionan. Por ejemplo, tengo entendido que el evangelio de Judas, creo, habla de María Magdalena, y habla que María Magdalena tuvo descendencia con Jesús, y que fue una de las artífices del cristianismo en sus primeras épocas. Entonces, como esto cuestiona la supuesta castidad de Jesús, o de Cristo, como quieran llamarlo, la Iglesia Católica lo ha generado evangelio apócrifo, falso, porque cuestionan los dogmas de la Iglesia Católica. Yo revisaba el evangelio de Judas, de Juan, de Marcos, de Lucas y de Mateo, y en ninguno de los evangelios dice que Jesús nació un 25 de diciembre. Entonces me pregunto, No si se los sabe. evangelios no... Claro, pero en el mundo católico se celebra el 25 de diciembre. ¿Sabes por qué? Porque esa costumbre, 25 de diciembre, es una costumbre, una vez más, egipcia. En Egipto, 23, 24 de diciembre, se celebraba el solsticio de invierno, una etapa donde era un importante cambio el solsticio de invierno para las estaciones y los ciclos agrícolas, donde se rendía el culto especial a la diosa Isis, diosa de la fertilidad. 23, 24 de diciembre. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Tomaron esta disciplina para celebrar sus Pascuas, y cuando llegaron los católicos transformaron la Pascua en el 25, nacimiento de Cristo. Época de fertilidad, de dicha. Entonces, date cuenta que el cristianismo y el catolicismo es una religión que tiene la mezcla de diversos elementos, de los mesopotámicos, de los egipcios. Por ejemplo, en una parte del Nuevo Testamento habla que cuando nace
Jesús, vienen a visitarlo 3 reyes magos, dice, del lejano oriente. ¿Sabes quiénes eran estos reyes magos? Eran sacerdotes sumerios que venían de Mesopotamia y fueron para ver el acontecimiento y ofrecer, según dice, sus conocimientos astronómicos en favor de María y José, que en ese entonces creo eran padres de Jesús, si no más me equivoco. Entonces, date cuenta cómo la conexión se da, ¿no? Por eso es necesario, al menos, si no eres un creyente, leer la Biblia, pero con una cuestión histórica. Obviamente, pues, los católicos y cristianos han interpretado la Biblia de acuerdo a sus intereses, bajo sus propias conveniencias. No son parciales o no son objetivos, por así decirlo. Entonces, ello tenía que tomarlo en cuenta, ya, mi estimado. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, jovencito? ¿Duda, pregunta, inquietud? Nada, ¿no? Ya. Todo bien. Ya. A ver, este faraón es importante. Amenofis IV. Si no lo encuentras como Amenofis IV, lo vas a encontrar con el nombre de Akenatón. Por favor, toma nota, no vaya a ser que haya un examen de admisión o un simulacro. Le llaman Amenofis IV o Akenatón. Este faraón marcó una revolución en Egipto, especialmente en Tebas. Cálmate. Estableció el monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? ¿Cómo dijo profesor? Solo Dios. La creencia en un solo Dios. Y Egipto siempre, tradicionalmente, ha sido politeísta. Tenía hasta más de 40 dioses. ¿Por qué Amenofis IV plantea esta reforma religiosa? La reforma religiosa que él va a plantear se llamó Reforma Amarniana, porque va a trasladar la nueva capital de Egipto a Tel el Amarna, la nueva ciudad. ¿Saben por qué Amenofis IV plantea el monoteísmo? Porque veía que en Tebas, escúchame, Tebas, ¿cómo dices, hija? ¿Cómo dices? Te escucho, te escucho. A ver, te escucho tu intervención. ¿Alguna idea, mi estimada? Ya, bueno, estamos a la espera. Mira, Profesor, ¿sabes por qué eso? Porque, te escucho, hija. ¿quería debilitar el poder sacerdotal? Exacto, muy bien, señorita, gracias. Me quitaste la palabra de la boca. Claro, oye, Amenofis IV era un faraón muy inteligente. Veía que en Tebas los sacerdotes cada día pedían más tributo, cada día tenían mayor poder económico. Entonces dice, si los sacerdotes de Tebas tienen cada día mayor poder económico, en algún momento su poder económico va a opacar mi poder político. Entonces hay que bajar ese poder, pues. Hay que minimizar, ¿no? Y crea el monoteísmo. Dice, a partir de ahora en el antiguo Egipto solamente existe un solo dios, el disco solar, Atón. Los demás dioses son desconocidos. Y a partir de ahora, ¿quién va a oficializar el culto a este dios? Mi persona. Yo voy a ser, aparte de Faraón, el sumo sacerdote. De plano, como dijo la compañera, se bajaron al poder de todos los sacerdotes. Sus propiedades de los sacerdotes fueron quitadas, sus esclavos fueron arrebatados. Obviamente, los sacerdotes de Tebas no se quedaron con los brazos cruzados. ¿Tú crees que se iban a quedar? Ya que bacán, pues, no quieren nada. No, habían sentido en el, digamos, en una cuestión esencial, su pérdida de poder económico. Es así que Amenofis IV dicen que posiblemente fue envenenado. Los sacerdotes de Tebas, te escucho, Se le escucha medio rayado. así. Se le escucha medio raro. A ver, un momentito. A ver, voy a dejar de compartir. Sí se le escucha bien, profesor. Ay, ay. ¿Cuál debe ser mi voz? Cálmate, cálmate. Ya. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Ya. A ver, proseguimos. Sí. Entonces, lo que buscaba Amenofis IV, como dijo acertadamente, era debilitar el excesivo poder de los sacerdotes. Los sacerdotes se quedan atrás y dicen que asesinan a Amenofis IV. ¿Y por qué digo que asesinan? Porque años más tarde se encontró la tumba de Amenofis IV. Y tú sabes que los egipcios embalsamaban sus cuerpos. Y al embalsamar sus cuerpos,
los arqueólogos encontraron en los tejidos de Amenofis IV gran cantidad de arsénico. Arsénico en grandes cantidades. Lo que presupone que pudo morir envenenado. Al morir Amenofis IV, los sacerdotes de Tebas colocan a un nuevo faraón. Un faraón que llegó a ser faraón a los 8 años de edad. Un niño. Por eso, ¿cómo es posible que un niño de ese? Lo hicieron los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes colocaron a un niño como nuevo faraón de Egipto, de un gran imperio? ¿Tú crees que un niño puede manejar un imperio, un estado? 8 añitos. No. No, era un faraón títere para que los sacerdotes manipularan y controlaran el poder a sus rebeliosos antojos e intereses. ¿Quién fue este faraón que llegó a ser faraón a los 8 años? Ahí lo tienes, Tutankamón, que por cierto es la única tumba intacta que se ha encontrado hasta la fecha. Llegó a ser faraón. Y la primera medida que obligan los sacerdotes para que Tutankamón lleve a cabo es restablecer el politeísmo. Borrar todo lo que había hecho su padre y se instaura el politeísmo una vez más. Y los sacerdotes de Tebas recuperen su poder y prestancia económica. Pero ¿sabes a qué edad murió Tutankamón? A los 17 años. Murió muy joven. Posiblemente también envenenado por los sacerdotes. Las evidencias de arsénico en su cuerpo lo dicen. ¿Y por qué los sacerdotes asesinaron a Tutankamón a los 17 años? Temían Revelar. Temían que se rebelara y temían que volviera a restablecer las medidas de su padre. Oye, date cuenta que en el Antiguo Egipto la sucesión a los mandos, al cargo de faraón, estaba asociada de asesinatos, de homicidios, de crímenes, de complots. Como en la actualidad. Como en la actualidad, pues mi estimado, claro. Para el poder hay que valerse todos los medios, habidos y por haber, ¿no? Si no, mira cómo hacen los políticos. Terrible, ¿no? Estos políticos son posibles de vender a su madre al diablo por obtener el poder. No, eso tenlo en cuenta, dalo por hecho, dalo por hecho. Aportes culturales del Antiguo Egipto. Bueno, para empezar, la arquitectura, pues. Su arquitectura es monumental. Elaboraron obras monumentales, gigantescas, funeraria, como las mastabas, las pirámides, los hipogeos, donde el faraón y su corte debían enterrarse de manera lujosa para renacer en una vida después de la muerte, religiosa, dedicada pues a los dioses en Tebas. Usaban la piedra, capiteles y columnas, lo que demuestra un gran conocimiento matemático, científico, geométrico en las medidas. Y mira, han pasado casi 4000 años y estas obras siguen hoy en pie. Siguen hoy en pie. Tenemos una imagen aérea de las pirámides de Gizeh, las actuales que hasta hoy se mantienen en pie. Estos son los colosos del Rodos en Luxor, de una mastaba. Mira, todo esto está hecho dentro de la montaña. Es decir, ¿qué han hecho los escultores y arquitectos en Antiguo Egipto? Han cavado la montaña y han esculpido estos rostros de los faraones. Lo que demuestra pues la maestría a la cual alcanzaron en ese momento. Y bueno, los dioses egipcios. Sus dioses eran politeístas, varios dioses, antropomorfa. ¿Qué quiere decir antropomorfa? Forma quiere del decir? hombre. En forma humana. Zoomorfa, dioses en forma de animales. Y zolátrica, que adoraban a los animales. Oye, en el Antiguo Egipto muchos animales eran considerados como dioses, como el gato, como el buey apis, como el ave ibis, como los caimanes o lagartos. Mira, acá hay un dios, el dios Sobe, con cabeza de lagarto. No ¿Se se le encuentra? escucha bien, profesor. ¿No me escuchan nada? Oye, debe ser tu conexión, ¿ah? Ya. A ver, mira, escúchame. Te cuento, a manera de anécdota, en el río Nilo había muchos caimanes y caimanes. Cuando las madres iban al río Nilo a lavar o a bañarse con sus hijos, muchos de los caimanes comían a muchos niños. Y cuentan que las madres no lloraban por la pérdida de sus niños, más bien se alegraban. O sea, no, el
Ha devorado a mi hijo y mi hijo ha sido ofrendado como alimento del dios Caimán. Por lo tanto, eso es significado de beneplácito, augurio para todo mi pueblo y toda mi comunidad. Mira, esa idea era la solatría, pues, el adorar ciertos animales, como también el gato, como el Mesopotamia. Te dije la clase hace instantes. Esta escritura en forma de cuñas, hechas en tablillas de arcilla. Cuneiforme. Cuneiforme. Pero los egipcios van a escribir sobre papiros. ¿Qué eran papiros? Restos de vegetales que ellos sacaban y los sacaban al sol. Y eran como láminas de vegetales que al sacarse al sol se endurecía y formaba como papel. Y en estos papiros, los egipcios van a hacer 3 tipos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. Muy bien, milagritos. La jeroglífica era solamente vista en los monumentos, en los palacios, en los centros arquitectónicos donde vivía el faraón y toda su corte. La hierática era usada solamente por los sacerdotes de los templos de Tebas. Y la demótica era de uso comercial, para el pueblo, pequeños comerciantes y demás. Por lo tanto, esto implicaba que cada ideograma tenía un significado especial, lo cual los egipcios lograron descifrarlo. Y bueno, el que va a descifrar las escrituras jeroglíficas mayormente es un francés llamado Champollion, que encuentra una piedra, la llamada piedra Rosetta. Esta piedra Rosetta, que está en lenguaje jeroglífico, fue descifrada por un francés llamado Champollion, que descifró toda la historia de las características políticas, económicas que tuvo el antiguo Egipto. Y bueno, pues, si los egipcios van a elaborar pirámides, desarrollaron gran conocimiento de matemáticas, geometría básica, el papiro de Rin. Oiga, hay algunos, no es todo seguro, pero hay conjeturas que hablan que el gran Pitágoras, que elabora su famoso teorema, el gran Pitágoras que elabora su teorema. ¿Cuál fue el teorema de Pitágoras? A ver, dime, ¿en qué consiste el teorema de Pitágoras? Tú sabes matemática más que mi persona. Mencióname, defíneme el teorema de Pitágoras, jovencito. Ya dice. ¿Cómo dice el teorema de Pitágoras? Oye, no me digas que no sabes el teorema de Pitágoras, básico. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Eso, dicen algunos, ya lo habían dicho o lo preestablecido los antiguos egipcios para hacer las semejantes obras que vemos hoy en las llamadas pirámides. Lo que hizo Pitágoras fue un gran personaje sabio que viajó por muchas partes del mundo antiguo, posiblemente pudo pasar por Egipto, tomó en cuenta este conocimiento y lo patentó como suyo. Claro, ya Cristel, Hanapa me ha dado la clave, el teorema ya numérico inclusive, claro. Entonces, aquí se muestra pues algunas evidencias geométricas en el papiro de Rin. El papiro de Rin muestra muchas fórmulas muy similares a las que planteaba Pitágoras, por lo que se supone que fue Pitágoras el que quizás tomó este aporte de los egipcios y luego lo dio a conocer. ¿Ya? Ahora, los egipcios, la numeración que van a tener es numeración decimal. Se debe a un poderoso abono llamado limo, que arrastraba el río en época de crecidas. Este, al penetrar en la tierra, la ennegrece. Por eso que Egipto, dice, significa tierra negra. Y este ennegrecimiento formaba el humus, que servía para fertilizar la tierra. ¿Eso es verdadero, correcto o incorrecto? Eso es correcto, ¿ya? Es correcto.
Número 2 en romano dice, su primer faraón fue Menes o Narmer, quien unifica el Alto y Bajo Egipto. ¿Esto es correcto o no? Verdadero. Claro, Verdadero. correcto. Entonces, 1 y 2 son correctos. Entre los pueblos que conquistaron el Egipto antiguo, encontramos Fenicia, Persia y los hebreos. Entre los pueblos que conquistaron el Egipto, los fenicios, los persas, no. Los fenicios, los persas también fueron esclavos, los egipcios. Fueron los ixos, los hititas, los que La lo conquistaron. respuesta es la B. Esto es falso, pues no más falso que el plan de gobierno de César Acuña. Juan Francisco Champollion descifró la escritura jeroglífica a través de la piedra de Beisud. Falso. No, él descifra la piedra Rosetta, no la piedra de Beisud. Entonces, 4 Más también es falso. incorrecto. Más falso que ya sabes quién, pues, ¿no? Más falso que ya sabes quién. La escultura egipcia tenía como característica principal la gran plasticidad que sirvió de modelo para los escultores griegos. Plasticidad. Falso. La Es B correcto solamente que 1 y 2. y 2. La B. B, ¿no es así? Letra B, 1 y 2. Muy bien. Pregunta número 2. Es el primer faraón. A ver, en el antiguo Egipto, ¿quién fue el primer faraón? Que unifica Alto Egipto, Bajo Egipto. Menes. Menes. O también llamado, ya, también ¿cómo le llaman? Tiene un segundo nombre, ¿eh? No te olvides, Narmer. Menes o Narmer. No vaya a ser que un examen venga Narmer y diga, profesor no me dijo, maldito el profesor de historia, por esa pregunta no ingresé. No vaya a ocurrir ello. Es el faraón Menes. Y el último, ¿quién fue? El último faraón. Samético, Samético III. Porque Ramses Samético fue el faraón. Letra A. Ah. Menes y Samético III. ¿Ya? Pregunta 3. A ver, vamos avanzando. Pregunta 3. El sistema económico de los egipcios descansaba principalmente en la agricultura. Obvio. Producción de trigo, producción de cebada. El factor natural decisivo para el nacimiento. Obvio, pues, ¿no? La A. ¿Por qué? ¿Por qué el río Nilo va a ser importante para la agricultura en Egipto? ¿Por qué crees? Ganadería. Porque, Agricultura. claro, porque ¿qué construyeron los egipcios al pie del río Nilo? Canales, acueductos, reservorios. Y manejaron el río Nilo a sus debidos intereses cuando el río tenía crecidas o cuando el río bajaba su caudal, pues. Había épocas que el río Nilo también bajaba su caudal, jovencitos. Y eso generaba sequías. Y las sequías es perjudicial pues, para la agricultura. Por lo tanto, ¿qué hacían los egipcios? Prevención. ¿Y cómo prevenían? Almacenaban el agua en reservorios. Y de reservorios la van a dotar de manera selectiva, gradual, para sus campos agrícolas. Muy bien, entonces es el río. 4. ¿Cómo se llamaron los pueblos invasores del antiguo Egipto? Ixos. Los Ixos. Muy bien, señorita, los Ixos. Sobre el segundo imperio tebano o imperio nuevo, señalar lo correcto. ¿Es el periodo de mayor esplendor de Egipto? ¿Tebano? Sí. ¿Gobiernan faraones de la categoría de Menes, primer faraón Tutmosis? Obviamente Menes no, pues. Menes pertenece al periodo predinástico y el imperio tebano es después del imperio predinástico. Por lo tanto, la 2 es falsa, totalmente falsa. A ver, 3. Dicho periodo es contemporáneo con el imperio asirio en Mesopotamia. Eso sí es correcto. El faraón Ramsés se caracterizó por la política de grandes construcciones y tener los hititas. No, eso es falso. El imperio nuevo es conquistado por el gran emperador persa llamado Cambises. No,
Tampoco. Esto es falso. Entonces sería solamente 1 y 3. Entonces sería clave B. B, ¿ya? B. Egipto fue conquistada finalmente ¿por quiénes? Ah, por una cultura que va a llevar a cabo otro imperio que se originó en Italia. ¿Qué gran imperio surgió en la Bella Italia? Que van a conquistar luego los egipcios. De Babilonia. Bueno. No. La E. Claro, los romanos. Dije, ¿qué antiguo imperio surgió en lo que es hoy Italia? Roma. Román. Los romanos. Sí, sí, sí. 7. ¿Cuál es el principal aporte cultural del antiguo Egipto? La astronomía. Claro, la astronomía. Muy bien, señorita. El libro de los muertos era un libro que leía, supuestamente debían leer las almas que iban al dios Anubis o el dios Chacal, que era el que llevaba los juicios a cargo de esto. A ver, el presente texto, ¿a quién se refiere? Dice. Esta región estéril, de clima seco, donde no llueve, sino escasamente en algunos puntos próximos al mar, sería inhabitable si el río no creara con sus aguas un alargadísimo y estrecho oasis de 1000 kilómetros de longitud que se extiende desde las cataratas del Asuán hasta el mar Mediterráneo. Este oasis, cuya superficie no excede 40.000 kilómetros cuadrados. Bueno, oasis, ¿saben qué es un oasis para empezar, no? ¿Qué es No. un oasis? Ya, a ver, te informo. Un oasis es la filtración de aguas subterráneas y de vegetación y de flora en medio de una zona desértica. Por ejemplo, tú vas a Ica todo es un desierto, pero La en medio del Huacachina. desierto de Ica está la Huacachina, una laguna de aguas subterráneas donde hay un hotel, donde hay vegetación. Ese es un oasis. Pero, Por lo profe, tanto, ¿eso no es uno artificial? la laguna Huacachina, no. La laguna Ajá. Huacachina es filtración de aguas subterráneas que han filtrado del subsuelo a la superficie, porque en el subsuelo hay agua subterránea. Ya, ahora, el texto que está en mención ahí, ¿a qué cultura se refiere? ¿Mesopotamia, Fenicia o Egipto? Fácil. El texto de la cual se habla aquí, ¿a qué cultura se refiere, papito lindo? Claro, muy bien, milagritos, a Egipto. El dios de los muertos en el antiguo Egipto, ¿quién era? Dios con cabeza de chacal. Dios que dice que pesaba el corazón del muerto para saber si el corazón había tenido una vida plena o no. La C. El dios Anubis, papito. El dios Anubis. La B. Muy bien. ¿No pasa? Ya, B. 10. La momificación fue practicada en el antiguo Egipto por la creencia en... A ver, ¿por qué se momificaban a los muertos? La vida después de la muerte. Claro, por una creencia en la vida después de la muerte. Y en eso los egipcios alcanzaron un gran conocimiento médico. Oye, los egipcios lograban deshidratar todo el agua del cuerpo de la momia. ¿Sabes cómo lo hacían? Colocaban una sal llamada natrón. El natrón es una sal que habitaba cerca de las laderas del río Nilo y colocaban la sal natrón en el cuerpo del muerto y en menos de 2 días se momificaba. Es algo así como cuando tu madre o abuela prepara charqui. Cuando coge la carne y lo parte en filetes o en lonjas y luego le echa la sal y a los pocos días lo cuelga al cordel, ¿qué pasa con la carne? Se seca, se deshidrata, ¿no es así? Y está apta para consumo por ese charqui. Algo similar ocurre. Cuando Alejandro el Grande, el griego, conquistó el Egipto, fundó una ciudad que sería considerada como el principal centro cultural del mundo andino.
antiguo. ¿Cómo se llama dicha ciudad? Bueno, es una ciudad que va a derivar del nombre de Alejandro, obviamente. Alejandría. La E. Alejandría, pues no hay otra, Alejandría. Se cuenta que Alejandría tenía la mejor biblioteca del mundo antiguo. Más de 800.000 papiros de volúmenes, que ¿Y luego, qué en pasó el con eso? año siglo XIII, fue incendiada por los turcos. Cuando los árabes invaden Egipto, incendian la biblioteca, perdiéndose el gran potencial y la gran cultura de la antigüedad. Y no solamente tenía una biblioteca, tenía un jardín botánico, tenía un jardín zoológico. En la antigüedad se manifestaba que todo el mundo quería ir a Alejandría. Tanto así que hubo una mujer que destacó mucho en Alejandría. Y aquí quiero dar un detalle. La historia oficial no lo nombra. Va a ser una gran mujer filósofa, matemática, que dio la hora en Alejandría. Todo el mundo quería escuchar sus discursos, sus clases, porque era una personaje formidable. ¿Saben a quién me refiero? La historia oficial la ha borrado porque es mujer, pues. Tienen que aparecer varones, pues Sócrates, Platón, Aristóteles, qué sé yo. Entonces date cuenta cómo la historia oficial machista ha negado el papel de esta mujer, a la cual yo considero una de las mejores sabias, ¿eh? ¿Saben a quién me refiero? A ver, un ¿Hipatia? premio. ¿Cómo se llama? ¿Lo dijiste? ¿Hipatia? Hipatia, ¿Hipatia? claro. Hipatia de Alejandría, correcto, señorita. Oye, sería bueno que investigues quién fue Hipatia de Alejandría. Una gran científica, una gran filósofa. Y cómo murió. Murió acusada y muerta por una sociedad machista en ese entonces. Hay una película que habla mucho de Hipatia de Alejandría. Está en Netflix, que puedes descargar en internet. Se llama Ágora. ¿Ya? Revisa la película Ágora, donde habla de la vida de Hipatia, sus logros, su pensamiento, su vida académica y también su final. En una sociedad totalmente machista, ¿cómo acaba Hipatia? Hipatia de Alejandría, una de las grandes filósofas griegas. Mujer, ¿eh? Bueno, los libros ya no la consideran justamente por el marcado machismo que existe. Pues. Ello hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, última pregunta porque tienen que ir a dar su práctica ya, niños. Dice, faraón del antiguo Egipto de la 18ª dinastía, yerno de Achtón, a quien sucedió. Durante su reinado devolvió la estabilidad al reino, ya que se restauró el culto al dios Amón, abandonado por Achtón y Tebas. La ciudad sagrada de Amón fue la nueva capital en ese entonces. Su tumba fue encontrada junto con magníficos tesoros, prácticamente intacta, en 1992 por el arqueólogo Howard Carter y sus mecenas, Lord Carnarvon. En la actualidad, todo se encuentra en el Museo del Cairo. Se refiere al faraón niño, al faraón Tutankamón. Tutankamón. La E. Muy bien. Tutankamón. Bien, jovencitos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Siempre ha sido un gusto. Siempre digo que trabajar con ustedes, con este grupo que tiene bastantes ganas. Somos pocos, pero somos. Haremos zanjas oscuras en los lomos más fuertes, emulando pues al popular poeta universal. Si yo hablo del poeta universal, ¿a quién me refiero? Debes saberlo, ¿ah? ¿Quién es el poeta universal? Que su obra es más conocida en el mundo que en el Perú. ¿Quién? César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Has leído los poemas de Vallejo? ¿No? Heraldos negros, Trilce, España, aparta de mí este cáliz. El poema Masa, el que más me impresiona. Desde niño me gustaba el poema Masa. Vallejo es uno de mis poetas favoritos en realidad. Y mira, acá un punto. No solamente conocer a Vallejo, el poeta. Vallejo también tuvo escritos políticos y creo tú lo sabes. Escribe pues estas grandes obras, Rusia en 1931, porque Vallejo estuvo en Rusia. Y en su obra Rusia va a reflejar la experiencia de la revolución socialista en Rusia. Y a partir de ahí Vallejo se declaró socialista, convicto y confeso. ¿Así? Y le va a valer también muchas persecuciones políticas en Europa. Muy bien, jovencitos. Gusto de trabajar con ustedes. Nos vemos, María Chávez, Catherine, Grisel, Doris, Gino, Sandra Yogya, Milagritos, Michael, Tania Chumbe,
Mi estimado, queda pendiente el lonche. Algún día iré a visitarte. Por cierto, el día que voy a visitarte llevaré queso guarochirano para que pruebes el queso de mi tierra. Me dice que no lo han probado, vas a ver que te va a gustar. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Para dar finalizado la presente sesión. ¿Todo claro? ¿Estás ahí? ¿Ya se fueron? Muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos una vez, María, Michael, Grisel. Nos vemos, Nicole, Doris. Oye, queda pendiente la invitación. Vamos a coordinar eso. Llevo el queso. ¿Quieres o no queso guarochirano? Habla. Claro, profesor. Listo. Vas a probar el queso de mi tierra. Muy bien, señoritas y jóvenes. Gusto siempre trabajar con ustedes. Que tengas un buen día y unas buenas noches. Hasta luego.